hemos visto, ¿no? Ya, silencio, pero ya. Entonces, nos hemos quedado en esta parte, ¿no? La hipertriacilgliceritemia, las hipercolesterolemias, etc. No se olviden, ¿no? El esquema que nos hemos hecho ahí. Ya saben las vías, exógena, endógena, referencia, hay que estudiar. Y pica de las rondas. Eso sí o sí va, sí o sí a alguien le va a tocar, ¿no? Por lo menos alguna de las vías. O todas por las 3 vías. Está fumando. Las vías de memoria. De pe a pa. Muy bien. Nos hemos quedado en esto. Alteraciones tisulares del metabolismo de los lípidos. Bueno, ya hemos visto lo que le pasa de manera laboratorial, ¿no? De manera analítica. Ahora vamos a ver lo que pasa a nivel tisular, a nivel histológico. Bueno, a nivel tisular pues tendríamos distintos tipos de alteraciones del metabolismo, ¿no? Aquí juega la aterosclerosis y la estetosis hepática. Es la forma más frecuente y más habitual, ¿no? Yo creo que ya entendemos por qué. ¿Qué era aterosclerosis? Pues vamos a recordar, los 6 semestres ya hemos vencido, supuestamente. Nos vamos a tercer semestre. ¿Qué nos dice Robbins que es la aterosclerosis? Es una capa ¿Es una capa? de lípidos en las arterias venosas. Una capa de lípidos en las arterias. Que obstruyen el vaso sanguíneo de Y se obstruye en el vaso, ¿cuál es la diferencia con el trombo? El trombo también puede tener algunos componentes lipídicos, ¿no? Ahí aparece la arteriopolia. Los lípidos son adheridos en la pared del vaso. Ya, más o menos. Ideas difusas, está bien. La aterosclerosis es un proceso en el cual se deposita LDL en las paredes vasculares. Hay un depósito de LDL. Y ese depósito, ¿qué va a formar? Una placa, la placa aterosclerótica. Recuerden que la placa aterosclerótica puede ser de dos tipos, ¿no? Estable e inestable. La estable es aquella cuya conformación no cambia, la inestable aquella que sí cambia. Y como cambia, tiende a desarrollar o a alojar un trombo en su superficie. Y es ahí donde aparece un cuadro isquémico. Bueno, la aterosclerosis es un trastorno alucinante, muy interesante de estudiar. Creo que tenemos tema de esto en cardio. Cardio está en el hito 4. Así que también vamos a leer ahí algo sobre estas enfermedades. Muy bien. ¿Qué jugaba aquí? El LDL, colesterol, ¿no? Colesterol. ¿Pueden jugar otros lípidos también? Sí pueden. Aquí también puede jugar la TGL, los triglicéridos. ¿Qué era la estetosis hepática? Ya, ¿qué es el hígado graso? Es anteriormente al daño completo del hígado antes de llegar a la cirrosis hepática. No. Esto puede producir cirrosis, pero... Puede producir cirrosis, pero no necesariamente es una causa que sí o sí tiene que estar antes. ¿Qué es esteatosis? Primero analizaremos la palabra. ¿Qué era la esteatosis, muchachos? Nos vamos a anatomía patológica, porque es un término histopatológico. El famoso cambio graso. ¿Qué es la esteatosis? El depósito de triglicéridos en un tejido. La estetosis hepática va a ser el depósito de triglicéridos en el hígado, ¿ya? Los triglicéridos van a formar pequeñas vacuolas, recuerden que pueden ser macro o micro, y finalmente te van a dar pie a una enfermedad, que es la enfermedad por hígado graso. ¿Se acuerdan cómo se clasificaba la enfermedad por hígado graso? ¿Alcohólica y no alcohólica? Exacto. Alcohólica por consumo crónico de alcohol, no alcohólica ¿por qué? Por síndrome metabólico. ¿Cuál es más frecuente, alcohólico o no alcohólico? ¿El? Alcohólico. ¿Alcohólico o no alcohólico? Alcohólico. Ya, bueno, no alcohólico. No alcohólico es mucho más frecuente. Ok, tiene sentido, ¿no? ¿Qué es más frecuente, ver gorditos o ver borrachos? O ver borrachos. Borrachos borrachines. Claro, ¿no? Entonces tiene mucho más sentido que sea más habitual la enfermedad por hígado graso, no alcohólico. Ya, esto ya lo hemos estudiado, recién lo vamos a mirar. En general, esto ya lo deberían haber visto, ¿no? En la parte de patología. No vamos a volver a hablar sobre eso. Vamos con estas, las lipodistrofias. Las lipodistrofias son alteraciones locales
del tejido adiposo. ¿Ya? Las lipodistrofias generalmente se van a dividir en dos tipos, congénitas y adquiridas. Las congénitas pueden ser de varias formas, ¿no? Generalizadas y localizadas. Dentro de las generalizadas, la más habitual es la enfermedad de Berardinelli. Por otro lado tenemos a las adquiridas. Las adquiridas generalmente son secundarias a distintas enfermedades metabólicas. Dentro de estas tenemos a la enfermedad generalizada de Lawrence, la parcial de Barraquer-Simons y la más habitual, que es la asociada al VIH. Si se acuerdan del VIH, como una forma bastante difusa de afectación, puede producir lipodistrofia. Más importante que el VIH, ¿cuál es? El TAR, la terapia antirretroviral. Los TAR, el famoso ATRA, también te puede producir lipodistrofia como una reacción adversa. Que de hecho esto sí es bastante frecuente. Estos dos son relativamente frecuentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tienden a producir las lipodistrofias? Pues alteraciones de la simetría, ¿no? Fíjense que van a haber zonas mucho más atróficas respecto a otras. Y esto va a condicionar variaciones en imagen, tamaños y demás parámetros. Muy bien. Después tenemos a la lipomatosis. La lipomatosis es el depósito de tejido adiposo en ubicaciones anómalas, en ubicaciones donde normalmente no debería encontrarse. La lipomatosis se va a clasificar de varias maneras, según su distribución, puede ser sistémica o localizada, según su simetría o asimetría. En la simetría tenemos a la enfermedad de Madelung, en la que clásicamente tenemos depósitos de lípidos en la región torácica, en la región dorsal y en la parte proximal de los miembros, ¿no? Fíjense, la distribución no está mamadísimo. En realidad todo esto es grasa. Es grasa que está dispersa de una manera anómala. ¿No? Esta es una lipomatosis. Muy bien. Y además noten que es asimétrico, ¿no? Está a predominio del miembro derecho, sobre todo que es el miembro izquierdo, el cuello también ha quedado bastante corto. Ya. Generalmente tenemos a si es dolorosa o no. Dentro de las dolorosas tenemos a la adiposis de Derm. La adiposis de Derm. Bueno, no tiene mucha más novedad. Estas sí son bien interesantes. Vamos a ver si al final hacemos módulo de enfermedades metabólicas congénitas. Ahí vamos a hablar de las enfermedades lisosomales. Pero bueno, aquí juegan cuatro grandes clásicos, ¿no? Las lipoidosis son trastornos lisosomales. ¿Se acuerdan qué eran las enfermedades lisosomales? Las enfermedades por depósito lisosomal. Ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos al de Robertis. Tercer semestre, clases de biología celular y molecular. ¿Por qué nadie va a biología celular? La doctora Itzabala. Acuérdense, ¿qué nos decía la doctora Itzabala? Con un pelo. Y siempre les preguntan a los chicos en tercer semestre. Son enfermedades por mutaciones en las enzimas lisosómicas. ¿Para qué servía el lisosoma, se acuerdan? Para degradación de sustancias, es el aparato digestivo intracelular. Si es que tus enzimas no funcionan bien, pues ¿qué va a pasar con todo lo que comas? Que se va a acumular, y como se acumula tienes una enfermedad por depósito lisosomal. ¿Ya? Estas son enfermedades, muchas de ellas autosómico-dominantes, otras autosómico-recesivas, que van a afectar a una gran cantidad de trastornos, perdón, una gran cantidad de metabolitos. Aquí se afectan desde los glúcidos, terminando en las proteínas. Y en el contexto de los lípidos se conocen como las lipoidosis. Son varias, vamos a hablar de las más importantes. La primera es la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? En el Niemann-Pick tienes un depósito de colesterol. ¿Por qué? Porque se afecta el metabolismo de una enzima. ¿Se acuerdan cuál era? Ahora nos vamos al Harper. La esfingomilinasa. Eso te va a producir depósitos de colesterol. ¿Dónde? En tejidos blandos, sobre todo hígado bajo, por lo tanto cursos con hepatosplenomegalia. Se afecta la médula ósea, por lo tanto vas a tener anemia, una anemia regenerativa. Y finalmente se va a depositar en el sistema nervioso central. ¿Y eso qué te va a producir? Retraso mental, convulsiones y finalmente la muerte. ¿Recuerdan cuántos tipos de Niemann-Pick hay? Hay 3 tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es el mortal? ¿Cuál es el que te mata antes de los 5 años de vida? Volvemos al Harper. Metemos al Robinson, eso también es el Robinson.
el tipo 1. Ese es el más severo. Ya. Muy bien. Los otros son formas intermedias. Tienes un déficit parcial de las enzimas. Bueno, y actualmente todos se tratan con enzimas recombinantes, ¿no? Si te falta eso, pues te lo ponemos. El tratamiento es recontra caro. Si es que no lo tienes, pues se la manejo sintomático. Muy bien. El Gaucher. ¿Qué era el Gaucher? Alteración de una enzima, ¿no? La enzima que metaboliza los cerebrósidos, la glucocerebrosidasa. ¿Qué es lo que nos va a producir el Gaucher? Una clínica bastante similar. Tenemos tendencia a el depósito de, en este caso, elementos grasos en hígado, en vaso y en médula ósea. Aquí la afectación neurológica suele estar presente, aunque con menos severidad. Cursa con retraso mental y demás, ¿no? Pero no con una clínica tan manifiesta como lo que es el Niemann-Pick. Ya, el Fabry, ¿se acuerdan cuál era la lesión característica del Fabry? Los angioqueratomas. La enfermedad de Fabry se va a caracterizar por tener anemia, por infiltración de médula ósea, alteraciones cutáneas, aquí tienes a los angioqueratomas como su manifestación más clásica, y tienes trastornos del movimiento, ya, por afectación del sistema nervioso central. Muy bien, y finalmente la leucodistrofia metacromática. Esta no creo que lo hayan escuchado hablar, está en el Robbins, pero esto se mira en cuarto semestre. Aquí tienes una alteración para el metabolismo de los sulfítidos. ¿Ya? Y como no puedes metabolizarlos, pues acumulas derivados del azufre. ¿Ya? ¿De qué color creen que es el azufre? ¿Dónde sale el azufre? Una cosa que está cerca de las minas, cerca de los volcanes. Tipo amarillento. Muy bien, es tipo amarillento. Como estás depositando cosas azufradas en tu cabeza, en el encéfalo, pues los ganglios de la base y la sustancia blanca, leuco, van a cambiar de aspecto, distrofia, y van a cambiar de color. Se van a volver amarillentas. Por eso se llama metacromática. Hay un depósito de compuestos azufrados en ganglios basales y en la corteza, y por ende van a cambiar de color y te van a producir una clínica. ¿Qué clínica creen? Si se afectan ganglios basales. ¿Para qué servían los ganglios basales? Ahora volvemos a fisiología y anatomía 2. Muchacho, cuidado. Hito 5 es de todo el semestre. No es negociable para ver todos los temas. Control del movimiento. Claro. ¿Qué es lo que hacía el putamen, el globo pálido, el caudado, el locus niger, el subtálamo? Se encargan de modular la amplitud de los movimientos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué clínica vas a tener aquí? Alteraciones motoras, alteraciones del control de los movimientos. ¿Ya? Muy bien. Todas estas, como son genéticas, son enfermedades genéticas, ¿a qué edad debutarán? ¿Temprana, mediana o tarde? Temprana. Muy bien. Toda esa clínica suele presentarse a temprana edad. Muy bien. Listo, ahora sí, vamos al verdadero cherry del pastel. Esta es la verdadera parte fuerte. Las correlaciones clínicas. Bueno, dejamos el cicinio, vamos a abordar otros libros. Ya hemos visto la clasificación fisiopatológica del cicinio, una muy buena clasificación, ¿no? Lo dividía según las vías. Ahora, la clasificación más clásica de las hiperlipoproteinemias es esta, en primarias y secundarias. Para empezar, definiremos lo que es una hiperlipidemia. Primero, ¿se les llama hiperlipidemias o se llama dislipidemias? ¿Qué dice? ¿Dis o hiper? Dis. ¿Por qué dis? Estoy de acuerdo. ¿Por qué dis? Porque la hiper puede tener varias formas y dentro de esas formas puedes tener dos, ¿no? Puedes tener mucho LDL malo o puedes tener mucho HDL. Las dos se llamarían hiperlipidemias. Por eso lo adecuado en términos semánticos sería llamar dislipidemias. Con dislipidemia tú dices tengo mucho LDL, mucho triglicérido y poco HDL. Es una manera mucho más simplificada de realizar estos trastornos. ¿Cómo definimos una dislipidemia? Por dos criterios. LDL arriba de 200 miligramos de cilitro, triglicéridos arriba de 200 miligramos de cilitro, o ambos, cualquiera de los dos. A partir de ahí es donde empiezas
a esbozar estos trastornos. Ahora bien, ¿cómo medías esos elementos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se medía el LDL y la TGL? ¿Con qué se mide? Con los recuentos. Colesterol total, fracción de HDL, fracción de VLDL y por último, la fórmula, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? Esa fórmula igual, ¿no? De memoria, hay que saber calcular. Dividir entre 5 nada más. ¿No? Pregunta 42. Calcule la LDL según la fórmula de Fiedwald, que te decía colesterol total menos HDL menos VLDL sobre 5. Menos VLDL menos triglicéridos sobre 5. Ok, es una manera también de estimar la LDL. Ya, una vez que has hecho todo ese show, llegas a la parte fisiopatológica, ¿no? Fisiopatológicamente, las hiperlipidemias se pueden dividir en lo que hemos visto ayer o en primarias y secundarias. Cuando hablas de causas primarias, cuando no tienes un desencadenante claro, esas vendrían a ser las, entre comillas, esenciales. Y aquí tienes 4 grandes trastornos. El primero, la hiperlipemia familiar combinada. Esta es una enfermedad autosómico dominante, la cual va a presentar 3 distintas formas. Anotaremos. La hiperlipidemia familiar combinada. Bonito, ¿no? Puede ser de 3 tipos, ¿no? Puedes tener un predominio de colesterol, hipercolesterolemia. Puedes tener un predominio de hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia. O puedes tener una forma mixta, tener los dos altos. ¿Ya? La hiperlipidemia familiar combinada es un trastorno autosómico dominante, cuya causa no está todo esclarecida, pero sí termina en esto, en que se debe uno, el otro o ambos. Muy bien, la hiperlipidemia familiar combinada clínicamente va a cursar con un conjunto de manifestaciones, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que tendrías? Tendrás mayor riesgo de aterosclerosis. Sí, ¿no? Todo esto finalmente va en un sentido, aterosclerosis, eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial? ¿Será el infarto? ¿Será el ictus? ¿Será el cáncer? ¿Serán los accidentes de tráfico? ¿El infarto? No. Los accidentes tampoco. Bueno, son 3 cosas: infarto, ictus y infartos arteriales. ¿Y qué tienen en común los 3? Los 3 salen de esta enfermedad, aterosclerosis. La primera causa de morbimortalidad en el mundo occidental actualmente es esta. Aquí es donde está la raíz de muchos males, ¿ya? Males que si no te matan, te obligan a amputar algo, a cortar algo, porque sea necrosario, ¿ya? Por eso es que esta patología es crucial. Esta tienen que entenderla muy bien desde todas sus aristas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tendrías? Aumenta el riesgo de aterosclerosis, por lo tanto, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Es decir, ictus, infartos y trombosis arterial. ¿En quiénes? En gente joven. ¿Y quién es gente joven? Gente de 30 a 40 años. Tener alguna de esas cosas a los 30 a 40 años nunca es normal. Nunca es normal. Siempre hay que buscarle una causa. Un infarto, por ejemplo, en un joven de 20, ¿en qué pensaría? Tenía una placa y esa placa ha reventado y le ha producido el infarto, el síndrome coronario agudo. Generalmente no. Recuerden que es patología de gente de mucha mayor edad, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes una causa bastante importante son las drogas, por efecto vasoactivo, ¿no? Y juegan cocaína y demás cosas, ¿no? Y también juegan estos trastornos, las enfermedades genéticas. Ya, ¿qué otra cosa más vas a tener? Vas a tener santelasmas, alteraciones cutáneas, ¿no? Santelasmas. ¿Qué más? ¿Podrías tener gerontoxón? Sí, ¿no? Gerontoxón. Ya. ¿Qué más? Bueno, un poco más. En general tendrías eso. En el diagnóstico, ¿qué es lo que vas a medir? Pues cuál está elevado, ¿no? Puedes tener elevado puedes tener elevado puedes tener elevados los dos, ¿ya? Y necesario, sí o sí, para el diagnóstico es tener antecedente familiar. Para todas estas tienes que tener antecedente familiar.
Si no, no son primarias, son secundarias. ¿Ya? Alguno dirá, ¿podemos hacer estudios genéticos? Sí se puede, pero es caro y es moroso. ¿Ya? En general te apoyas en esto. ¿Qué te dicen las guías? ¿Cuántos antecedentes familiares necesitas? Necesitas 3. 3 antecedentes familiares. Tía que ha tenido ictus a los 40, papá que ha tenido infarto a los 45, y tu primo, no primo lejano, el primo cercano tiene infarto de miembro inferior a sus 40. Muy bien, con eso, si tú también tienes un ictus a tus 30, pues podemos decir que tienes una hipercolesterolemia familiar combinada. ¿Ya? Necesitas tener 3 antecedentes. Muy bien, y el tratamiento pues va a ir dirigido hacia el tipo de lípido que se altera. Si tienes elevado el colesterol, te vamos a dar tratamiento hipercolesterolizante. Si tuvieras elevados los triglicéridos, pues algo que te haga bajar los triglicéridos. Si tienes los dos, pues te damos los dos. Es algo bastante deductivo. Ya, vamos con el otro. El otro es más interesante, ¿no? La hipercolesterolemia familiar. Este es el segundo en frecuencia, el más frecuente es este. Este es el segundo en frecuencia, pero es el más severo, ¿ya? Como habíamos visto ya, el hipercolesterolemia familiar se debe a una mutación. ¿Se acuerdan dónde? ¿Dónde estaba el problema aquí? En el receptor de la LDL. Como no tienes receptor de la LDL, ¿vas a poder captar LDL? No. Y si no la captas, LDL en tu sangre, toda LDL en tu sangre, si no se capta por el tejido, ¿quién lo captaba? El macrófago. Y cuando el macrófago come esas cosas, se convierte en célula espumosa y eso te produce aterosclerosis. ¿Ya? Muy bien. Esta se va a dividir en 2 tipos. Vale, ya lo hemos visto, es autosómico dominante y autosómico recesivo. También se divide en homocigota y heterocigota. Si es que eres homocigota para la mutación o si es que eres heterocigota para la mutación. Ya. Si es que fueras heterocigota para la mutación, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un aumento del riesgo cardiovascular por aterosclerosis, ¿no? Con algo muy similar. Eventos cardiovasculares a tus 30, 40 años, vas a tener santelasmas, vas a tener gerontoxón, todo lo que quieras, todo lo mismo que la hipercolesterolemia familiar combinada. Más, un dato que es exclusivo y es típico de aquí, los santomas tendinosos. Tener un santoma tendinoso es altamente sugestivo de que tienes una hipercolesterolemia. Y si aparece en este contexto, se atribuye una hipercolesterolemia familiar. Una hipertrigliceridemia nunca, o al menos no habitualmente, va a cursar con santomas tendinosos. ¿Ya? Muy bien, este es el dato clínico clave para diferenciar ambos elementos. Ya. En cambio, si fueras homocigota, ¿a qué edad creen que podrías tener eventos cardiovasculares? ¿Cuál es peor, homocigota o heterocigota? La homocigota, ¿no? Si es que eres homocigota para la mutación. En este caso, vas a tener un aumento en el riesgo cardiovascular a tus 10 años. Imagínense, tener ictus, infartos, 10 años. Bueno, se acelera mucho el momento en el cual debutan estos cuadros. Y todo lo demás es lo mismo: santelasmas, gerontoxón, santomas tendinosos. Ya, entonces cuenta que la edad es la que varía. Muy bien. ¿Qué necesitas para el diagnóstico? Para el diagnóstico necesitas, como siempre, una clínica, una analítica y antecedente familiar. En este caso, solo te vamos a pedir un antecedente familiar y que tiene que ser de primer grado. ¿Podemos usar test genéticos? Sí, se puede usar. De hecho, en los grandes países se hace. Te medimos exactamente qué tipo de mutación tienes y a partir de ahí te clasificamos si juegas en alguna de estas categorías. El diagnóstico también tiene un componente genético, pero de rutina no se hace. Ya. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pues el tratamiento es el de bajar el colesterol, ¿no? Tratamiento hipolipemiante. Bajas las cifras de colesterol. Ya, muy bien. Vamos con la otra. La hipercolesterolemia poligénica. ¿Se acuerdan que era un trastorno poligénico? Ahora nos vamos a genética. ¿Cuántos semestres? Varios genes, ¿no? ¿Qué era una enfermedad poligénica? ¿Cómo es? Genética. Es un trastorno en el que tienes una base genética,
pero también una base ambiental. En las enfermedades poligénicas no te determina exactamente la genética, sino también tienes un componente de tu medio ambiente. ¿Ya? Respecto al número de genes, sí, suelen ser muchos genes, pero bueno, aquí la palabra mágica es que también juega el ambiente. ¿Ya? La hipercolesterolemia poligénica también presenta un conjunto de manifestaciones clínicas bastante similares, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular, pero en este caso en una edad más esperable, a partir de tus 60 años. ¿Ya? ¿Cómo se detecta? Pues a partir de una LDL arriba de 200 o una hipertrigliceridemia arriba de 200 también. ¿Ya? Y por ende va a cursar con una clínica muy similar a lo que es la hipercolesterolemia combinada. Bien, el tratamiento es lo mismo, no es bajar el colesterol en este caso. Sí, en este caso el colesterol. Finalmente tenemos a la hiperlipoproteinemia. ¿Se acuerdan qué era la lipoproteína? Todos. Voy a explicar aquí. ¿Qué era la lipoproteína? Una lipoproteína proaterogénica, pero también protrombótica. Esta no solamente te crea placas, también te crea coágulos, porque inhibe al activador del plasminógeno. Bueno, el chiste de este es que te va a producir también riesgo cardiovascular bastante elevado a partir de edades jóvenes. Hablaríamos del rango entre los 20 y los 30 años. Muy bien. Que no se olviden que también es un factor crítico para hablar de aterosclerosis a edades tempranas. Bien. Todas estas suelen tener unas causas genéticas, suelen tener causas familiares, que en algunos casos están conocidas y en otros casos no. Las secundarias, por su parte, van a ser secundarias a trastornos sistémicos. ¿Ya? Y aquí las podríamos dividir en tres: hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias e hiperlipidemias mixtas. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener en una hipercolesterolemia? Pues elevación del colesterol. ¿En qué procesos sistémicos tendríamos el colesterol elevado? Primero, el hipotiroidismo. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué el hipotiroidismo produce hipercolesterolemia? Por aumento de metabolismo. ¿A quién inhibía? Inhibe a la enzima que transfiere lípidos desde el HDL hacia el LDL. Por lo tanto, se acumula el LDL y vas a tener hipercolesterolemia. Inhibe a la proteína transportadora de lípidos. La anorexia. La anorexia, ¿por qué está aquí? Está aquí porque cursa con una elevación de hormonas contrainsulares. Y recuerden que las hormonas contrainsulares inhibían ¿a quién? A la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, van a cursar con manifestaciones hipercolesterolemia. ¿Por qué creen que está ahí el nefrótico? ¿Se acuerdan por qué? Ayer todas estas las hemos visto, ¿no? Nos hemos puesto en el esquema, toditas. Solamente estamos recordando qué es lo que nos produce. ¿Por qué el nefrótico? Porque con el nefrótico, ¿qué pasa en un síndrome nefrótico? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición de síndrome nefrótico? Ulceración, filtración. No. Edemas, proteinuria, albuminuria arriba de 3. Tienes que perder proteínas en tu orina y no suele haber hipertensión, ¿no? Las lipoproteínas se podrán perder en un síndrome nefrótico. Sí, pues, así como pierdes albúmina y demás cosas, también pierdes lipoproteínas. Y si las pierdes, ¿qué hace el hígado para compensar? Aumenta el número de lipoproteínas que produce. Y eso te produce un aumento total de las cifras circulantes de estos componentes. Ya, y eso es bien interesante, la colestasis. La hipercolesterolemia asociada a la colestasis suele presentarse en el contexto de una enfermedad. Una enfermedad que cursaba con anticuerpos antimitocondriales positivos, los AMAs, es autoinmunitaria, más frecuente en las mujeres, y que tiende a producir afectación de vías de pequeño calibre y de gran calibre. ¿Se acuerdan de qué enfermedad estamos hablando? Nos vamos a hepato. Nada, hay que reposar. Estamos a 10 semanas, a 9 semanas del final de hito, sí. Ya semana 10. La cirrosis biliar primaria, la CBP. Claro, la CBP. Esta aparece en el contexto de la CBP. ¿Se acuerdan qué lipoproteína juega aquí? La otra, la lipoproteína X. Esta
esta no es tan protrombótica, pero sí es bastante heterogénica, ¿ya? Y eso hace que, en el contexto de un síndrome colestásico, clásicamente vinculada a la cirrosis biliar primaria, pues puedas tener elevación de esta lipoproteína y como se eleva, aumenta tu riesgo de tener eventos cardiovasculares, ¿ya? Tratamiento, ácido uso desoxicólico, ¿no? Igualito que la cirrosis biliar primaria, se trataba con ácido uso desoxicólico. Ya. Vamos con estas otras, las hipertrigliceridemias. Aquí juega el rey, ¿no? La diabetes. ¿Por qué la diabetes producía hipertrigliceridemia? ¿Se acuerdan? Voy a poner el esquema, lo hemos anotado ayer. No tomó nota. ¿Qué producía? La insulina. ¿Qué hace la insulina? Estimula a la lipoproteína lipasa. Si en la diabetes tus tejidos son resistentes a la insulina, tu lipoproteína lipasa no va a funcionar. ¿Y se acuerdan para qué servía la lipoproteína lipasa? Para pasar triglicéridos desde los kilomicrones hacia el tejido adiposo. Como no puedes hacer ese proceso, tus triglicéridos se acumulan en la sangre y como se acumulan, suben y te producen una hipertrigliceridemia. ¿Ya? Eso también nos explica por qué en la estatosis hepática tienes triglicéridos, no tienes colesterol. Y por qué la estatosis también se asocia a la diabetes. Muy bien, en la misma línea, ¿quién juega aquí? Aquí sobre todo juega la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 mal controlada y el diabético tipo 2 también lo puede tener, pese a tener buen control. La diabetes bien controlada también te puede producir una hipertrigliceridemia, ¿ya? Muy bien. La obesidad, bueno, ya lo entendemos, ¿no? Aumenta tu aporte de triglicéridos, por lo tanto, sube la cantidad de los mismos que vas a manejar. El síndrome metabólico va en la misma línea. El alcohol, porque el alcohol es un inhibidor enzimático a nivel hepático. La ATR, la terapia antirretroviral, en este caso se produce una lipodistrofia, ¿no? Los ACOs también juegan aquí, porque van a afectar el metabolismo a nivel hepático, ¿no? Y la enfermedad renal crónica, por un metabolismo bastante similar al del síndrome nefrótico. Ya, finalmente, las causas mixtas. Aquí tenemos los anticonceptivos orales, el alcohol, el hipotiroidismo, el nefrótico y el síndrome de Cushing. ¿Se acuerdan por qué producía el síndrome de Cushing? ¿Por qué produce hiperlipidemias mixtas? ¿Qué hormona está elevada en el Cushing? Nada, uy, no, eso es crítico. Definan síndrome de Cushing. Diferencia entre síndrome y enfermedad de Cushing. El conjunto de manifestaciones clínicas secundarias a hipercortisolemia. Hipertiroidismo. Hipercortisolemia. Eso te produce el fenotipo cushingoide, ¿no? Si tienes elevada la hormona tiroidea, ¿qué fenotipo tenías? ¿Cuál era? Ojos saltones. Y acá un fenotipo de enfermedad de Graves. Es diferente, una cosa es Cushing, otra cosa es Graves. Ya, ¿por qué? Porque recuerden que el Cushing es una hormona contrainsular y como es contrainsular, inhibe a la lipoproteína lipasa. Ya, es lo mismo que no tener insulina. Muy bien. Ya, estas son las causas. Es básicamente lo que hemos contado ayer en el esquema, pero ahora puesto de manera literal. Si se van a los grandes libros de fisiopatología van a encontrar esta clasificación. Pero a mí particularmente me gusta más la del Sicilia, me parece más lógica. Tienes en tu cabeza están las vías y a partir de ahí sacas las alteraciones. Ya, muy bien. Volvemos a lo mismo. Hay que dominar las vías. Ahora bien, todo esto, si se dan cuenta, ¿qué nos produce? Nos produce santelasmas, santomas, el gerontoxon. ¿Alguien se morirá por eso? ¿Alguien podría morir por un santoma tendinoso en el tendón de Aquiles? ¿No creen? No, difícil, muy difícil. En general, por esto no mueres. Por la clínica como tal, no mueres. ¿Qué sí es lo que te mata? Ictus, exacto. Esto, riesgo cardiovascular. Y como sabemos eso, las grandes guías de práctica han elaborado una escala, un sistema de estratificación. La estratificación según el riesgo cardiovascular. Cuando tú analizas el riesgo cardiovascular, te interesa ver qué tan probable es que vuelvas a tener un evento cardiovascular, si es que ya has tenido uno, o si tienes factores de riesgo para tenerlo. ¿Ya? Y aquí entran tres grandes términos. La primera es LOT. LOT quiere decir lesión de órgano diana. ¿Ya? La LOT es una manifestación de aterosclerosis. ¿En qué órgano se presenta?
Se presenta en el corazón, en el riñón, en la retina y en el sistema nervioso, ¿ya? Y se presenta a través de distintas maneras. Por ejemplo, en el riñón, ¿cómo creen que se presenta? ¿Cómo observarías un marcador indirecto de aterosclerosis renal? Con síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se puede presentar como un manifestador indirecto de riesgo cardiovascular. A nivel del corazón, ¿qué tendrías? Insuficiencia cardíaca. Esa es la lesión de órgano diana. A nivel del globo ocular de la retina, ¿qué tendrías? ¿Qué creen que podías tener en la retina? Puedes tener amaurosis fugax. Amaurosis fugax. Pérdida transitoria de la visión. No la pierdes totalmente, pero la pierdes de manera transitoria. Muy bien. El otro término es este, EVS. EVS quiere decir lesión subendotelial, o marcador de lesión subendotelial. Es otra manera de decir indirectamente que tienes placas de aterosclerosis, te pueden producir infarto en algún momento, pero todavía no lo han hecho. Pero como las tienes que estar precavido, ¿no? Aquí entran cosas que son mucho más diagnósticas. Por ejemplo, la identificación de una placa de ateroma por ecografía, el grosor de la arteria carótida respecto a una relación internacional. Se miden distintos parámetros para ver qué tan probable es que puedas volver a tener un evento cardiovascular. Y finalmente, los equivalentes de riesgo. Estas son comorbilidades que, si bien en sí mismas no aumentan el riesgo cardiovascular, sí te predisponen a tener eventos a largo plazo. ¿Quiénes juegan ahí? Ahí juega la diabetes, juega la obesidad, juegan otros trastornos metabólicos y demás. Muy bien, al final, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es analizar lo que tiene tu paciente, el laboratorio, más esto. Tienes que ver qué otras cosas más tiene. Y todo eso lo pones en una escala que se llama SCORE. Bueno, el SCORE es una escala gigante, no se empieza a memorizar eso. Hay calculadores que te sacan el SCORE. Ya, el chiste del SCORE, igual que SCORE. Ya. El chiste del SCORE es que te va a permitir estadificar los riesgos. ¿Ya? Fíjense que hay 4 grandes categorías de riesgos. Riesgo bajo, moderado, alto riesgo y muy alto riesgo. Aquí es donde entraríamos a 2 grandes maneras de estudiar esto. Clásicamente, las guías de práctica eran LDL céntricas, así se llamaban. Esperaban a que tú tengas algún valor de LDL y a partir de ahí te dábamos tratamiento. Pero era muy dependiente de un estudio. Actualmente las guías te animan a que seas más paciente céntrico, que te enfoques en lo que tiene el paciente, su clínica, y que indistintamente del valor de su LDL, tú asumas una medida terapéutica. Muy bien. Si tienes un score del 1%, entras en riesgo bajo, del 1 al 5% entras en riesgo moderado, y por encima de eso ya entras en los de alto riesgo. Aquí ya has tenido algún evento cardiovascular menor, y aquí has tenido algún evento cardiovascular mayor. Aquí has tenido ictus, has tenido un infarto, te han amputado una pierna, aquí tienes diabetes, tienes síndrome nefrótico y demás. Entonces, te cuenta que depende mucho del contexto clínico del paciente, ¿ya? Y si juntamos todo ello, tenemos una categoría. Poniendo al paciente en una de estas categorías, te podemos dar un tratamiento, ¿ya? Y aquí sí entra el valor del LDL. Te pones a medir qué tanto LDL tienes. Bueno, eso simplemente para que lo entiendan. Supongo que lo van a mirar más a fondo en cardio. Pero es básicamente cómo se manejan las dislipidemias. Una vez que has puesto a tu paciente en una de estas categorías, pues determinas el tratamiento que vas a dar, ¿ya? Y ahí es donde pasamos al tratamiento hipolipemiante. Bueno, los tratamientos hipolipemiantes van a depender de una serie de fármacos que inhiben las vías de metabolismo, o bien del colesterol o bien de los triglicéridos, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos a los fármacos que más o menos habíamos descrito ayer. ¿Se acuerdan cuál es el principal elemento terapéutico en el manejo de las dislipidemias? Las estatinas, muy bien. Principal herramienta. ¿Se acuerdan qué eran las estatinas? ¿Cómo actuaban? Farmacodinámica. ¿Cómo actuaban? Inhiben una enzima, la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. ¿Para qué servía esta enzima?
para sintetizar colesterol, ¿no? Recordamos que normalmente esta produce colesterol. Si la inhibes, no hay colesterol, el colesterol baja. Y si baja el colesterol, ¿qué les pasaba al receptor del LDL? ¿Sube o aumenta? Digo, ¿sube o baja? Sube. Recuerden que sube. Porque la regulación del receptor del LDL era esa, ¿no? Si tienes poco colesterol intracelular, más receptor. Si tienes mucho colesterol, poco receptor. Ya, muy bien. Y de ese modo es como vas a aumentar el receptor del LDL. ¿Ya? Y eso te va a permitir, ¿qué cosa? Que bajes los niveles de LDL. Los otros pueden bajar o pueden que no. Suele haber una disminución leve de los triglicéridos y una disminución leve de la LDL. Pero aquí el principal objetivo de la estatina es bajar la LDL. Y ahí tiene sentido, ¿no? Porque esa es la que está más asociada a la aterosclerosis. Muy bien. Como baja la LDL, ¿para qué trastorno creen que se utiliza? ¿Para una hipercolesterolemia o para una hipertrigliceridemia? Muy bien. Porque ¿de qué estaba hecho el LDL? De colesterol puro. Recuerden que es cuando pierdes todos tus triglicéridos y solo te queda colesterol. Este es la gran arma para el manejo de las hipercolesterolemias. Ya, muy bien. Ejemplos de estatinas, ¿cuál se nos ocurre? Otra. Rosuvastatina, ya, muy bien, la rosuvastatina, ¿no? Esa que tiene mejor farmacocinética. Reacciones adversas. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se pide antes de iniciar una estatina? Valores de creatina quinasa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su principal reacción adversa? Rhabdomiólisis. Produce lesión muscular. ¿Ya? Y recuerden que la rhabdomiólisis, ¿en qué puede terminar? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si tienes mucha mioglobina en tu sangre? ¿Qué órgano sufre? ¿Qué órgano da? Ya, muy bien. ¿Qué le pasa al riñón? ¿Qué le produce? Va a comenzar a haber una cloricorosis negra. Negra, no. Anaranjada. Ya, pero ¿qué le produce al riñón? Muy bien. Va a haber superesquemia. No. A ver, necrosis tubular aguda. Ya, necrosis tubular aguda. Y si recuerdan, la necrosis tubular aguda es la principal causa ¿de qué? De insuficiencia renal intraparenquimatosa. La principal causa de falla renal intraparenquimatosa. Bueno, recuerden que la falla renal se divide en prerrenal, posrenal y parenquimatosa. La principal causa dentro del segundo grupo es esta. Ya, muy bien, es peligrosa por eso. Ya, vamos con la otra. El otro se llama ezetimibe. ¿Qué hacía el ezetimibe? Este tiene un canal, ¿no? Los Niemann-Pick Channel 1 de tipo 1. ¿Para qué servían los canales de Niemann-Pick? Para transportar colesterol. Y si bloqueas este canal, pues no hay colesterol. Si no hay colesterol, ¿quién baja? La LDL, ¿no? Baja la LDL. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál será la principal indicación terapéutica del ezetimibe? ¿Hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias? Muy bien, hipercolesterolemias por 2. Estos dos son la base para el tratamiento de las hipercolesterolemias, ¿ya? En general, cuando juegas dentro de una de estas categorías, empiezas el tratamiento o bien con atorvastatina o bien con atorvastatina más ezetimibe, ¿ya? Porque es la base para regular los trastornos del colesterol. Principal reacción adversa. Diarrea, intolerancia digestiva. Muy bien. Vamos con la otra. Los otros ya son extras. Hablaremos uno más. Los fibratos. Ya. ¿Para qué servían los fibratos? Estos son agonistas de un factor, ¿no? El PPAR alfa. La vía del receptor, activador, proliferador del peroxisoma. Ya. Resulta que el PPAR es un factor de transcripción que se estimula por la presencia de lípidos, ¿ya? Y cuando se estimula, ¿qué es lo que hace? Aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿Para qué servía la lipoproteína lipasa?
lipasa sensible a hormona, ¿para qué servía? Nada. Hidroliza triglicéridos, metaboliza triglicéridos. Y si metaboliza triglicéridos, ¿cuál será la principal fracción que disminuye cuando consumes un fibrato? Pues los triglicéridos. Bajan los triglicéridos. Bajan algo el LDL y bajan algo la VLDL. Pero sobre todo, esto se usa para tratar cosas de los triglicéridos. Por lo tanto, ¿en qué trastorno se utilizará? ¿En las hipercolesterolemias o en las hipertrigliceridemias? Exacto, en las hipertrigliceridemias. Muy bien. Esa cuenta que son cosas bien dirigidas, cosas bastante directas, van completamente al punto. ¿Ya? Muy bien. Después ya tenemos a los otros, los extras. Bueno, aquí anotaremos algo que habíamos dicho ayer, ¿no? El anti-PCSK9. ¿Se acuerdan para qué servía PCSK9? Esta es una proteína citosólica que sirve para degradar al receptor de la LDL. ¿Ya? Cuando sube, degrada al receptor. ¿Qué pasa si es que lo bloqueas? ¿Qué le pasaría al receptor del LDL? ¿Que se degrada más o que permanece más tiempo? Exacto, sobrevive, ¿no? Le aumentas el tiempo de vida útil que tiene. Por lo tanto, cuando la inhibes, dejas de degradarla, y si dejas de degradarla, aumenta el LDL receptor. Y si aumenta el LDL del receptor, ¿cuál es la cifra que más baja? ¿Triglicéridos o LDL? LDL, muy bien. Por lo tanto, ¿para qué se usa? Para las hipercolesterolemias, exacto. De hecho, esto lo vamos a hacer con 5 flechas, porque esto baja mucho la LDL. Es una cosa alucinante lo que hacen los anti-PCSK9. ¿Ya? Están reservados para dos cosas. Para hipercolesterolemias refractarias al tratamiento. Tú ya le has puesto tu estatina, está con ezetimibe y aún así no responde. Entonces, ¿qué te queda? Subir de escalón. Te vas a un anti-PCSK9. ¿Ya? Y la segunda indicación, ¿cuál creen que es? La hiperlipoproteinemia por lipoproteína A. Habíamos dicho que esta también es bastante peligrosa, ¿no? Te produce trombos y te produce placas. La atorvastatina no le hace nada a este. Le pasa por el costado. El ezetimibe peor todavía. Necesitas darle un fármaco bien dirigido. Y aquí es donde juegan los anti-PCSK9. ¿Ya? El ejemplo típico, ¿cuál era de estos fármacos? El ecolumab. Muy bien. Perdón, el evocolumab. Muy bien. Como todos los MABs, es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Se administra por vía subcutánea, tiene una duración de acción bastante prolongada y te permite disminuir las cifras de LDL. ¿Ya? Principal reacción adversa, ¿cuál tiene que ser? En general, ¿qué tienen todos los monoclonales? Aumento de riesgo de infecciones. Aumento de riesgo de infecciones respiratorias, digestivas y demás. Ya. Muy bien, vamos con otro. ¿Qué más nos falta? Nos falta los que disminuyen la absorción del colesterol. Ya, ¿qué juega aquí? Aquí juega la colestiramina y el colestipol. Ya, como el nombre indica, ¿no? Son compuestos que llegan al tubo digestivo, se unen al colesterol y evitan que se absorba. Por lo tanto, si disminuye su absorción, va a disminuir su aporte hacia las lipoproteínas y eso va a hacer que bajen LDLs y que bajen VLDLs. Pero sobre todo van a bajar las LDLs. ¿Esto en qué trastorno nos interesaría? ¿En hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias? Hipercolesterolemias, muy bien. Pero resulta que esta cosa es bastante pobre. Tiene un efecto hipocolesterolizante bajo. Tiene una baja potencia. Ustedes dirán, ¿por qué está aquí? Bueno, por una razón bastante importante. Porque este se usa en dos contextos. Se usa en embarazadas o en gente que ha tenido reacciones adversas a las estatinas. Si se acuerdan, las estatinas son teratogénicos, ¿no? Entonces no puede estar si tienes una mujer embarazada.
Además, recuerden que el embarazo es una situación protrombótica. Entonces, si además tienes aterosclerosis por una hiperlipoputinemia, no te conviene dejar eso sin tratar. Aquí es donde juegan los fármacos que disminuyen la producción de colesterol, ¿ya? Cuando los otros están contraindicados. Muy bien. ¿Qué más me falta? Ya, tendríamos a los otros. Los otros de los otros. Bueno, aquí vamos a poner a dos cosas que se utilizan, pero hasta por ahí. El primero es el ácido bempedoico. Bien, el ácido bempedoico es un muy buen fármaco. Este lo que hace es inhibir a la citratoliasa. ¿Y se acuerdan para qué servía la citratoliasa? ¿O en qué vía juega la citratoliasa? En la vía de síntesis de los lípidos. Este juega en la síntesis del colesterol. De hecho, está antes del hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la síntesis de colesterol y por lo tanto disminuye las cifras de LDL, ¿ya? Bueno, está ahí. Es un elemento de refuerzo. El día que lo necesitas, pues lo usas, ¿no? Como terapia de soporte. De hecho, este en realidad podría jugar aquí arriba. Podría jugar dentro de como 6 en realidad, ¿ya? Muy bien. Y dentro de estos otros, ahora sí ponemos un otro. Juega alguien que es bien interesante, el ácido nicotínico. No sé si han escuchado hablar de este fármaco. El ácido nicotínico hace una cosa bien interesante. Se creía que aumentaba la HDL. Cuando se ha descubierto, la gente se ha puesto a pensar, oye, ¿por qué tenemos que necesariamente bajar la LDL? ¿Por qué no podemos subir la HDL? Y ahí ha sido donde ha aparecido el ácido nicotínico. ¿Cuál es el problema? Que actualmente está en duda si se cumple o no cumple y que tiene mucha reacción adversa. Tiene una tolerancia negativa bastante marcada y demás. Eso condiciona que su uso esté bastante restringido. Finalmente tendríamos a las medidas más naturales, digamos, ¿no? Los ácidos grasos saturados. Aquí es donde jugaría el omega 3, el omega 6 y demás, ¿ya? No están aquí porque sean malos, sino porque no son cosas farmacológicas. Pero de ser buenos, son bastante buenos. Contribuyen a disminuir las cifras de LDL. Y de ese modo también tienen cierto efecto antiaterogénico. Muy bien, estas son todas las herramientas que tenemos para trabajar, ¿no? Y en general, como podrán deducir, pues nos apoyamos siempre en dos cosas, ¿no? Si tienes hipercolesterolemia, estatinas más ezetimibe. Fallas a esto, ¿cuál sería tu plan B? Anti-PCSK9, ¿no? Si tienes hipertrigliceridemias, pues solamente juegas con fibratos. Si falla el fibrato, ¿qué haces? Pues le asocias una estatina. Una estatina. Muy bien. Es así como básicamente se manejan estas enfermedades. Estatinas más ezetimibe, si falla anti-PCSK9, hipertrigliceridemia, con fibratos. Lógicamente todo esto tiene que estar apoyado más un gran conjunto de medidas que van a ser el tratamiento no farmacológico. ¿Qué medidas no farmacológicas creen que son importantes para un paciente con dislipidemia? La dieta, muy bien. Hay que corregir la dieta. Dieta más saludable, rica en ácidos grasos saturados y demás. ¿Qué otra cosa más? Hacemos que pierda peso, ¿sí o no? Claro. Ejercicio. Ejercicio. Cardio, dice, ya, bueno, cardio. Lo que quieres, cardio, zumba, etc. Puedes hacer lo que humanamente quieras, pero tienes que ejercitarte. Ya, ¿qué más? Hay una cosa aquí que también es crucial y que muchas veces pasamos por alto. Decirle, oye, tienes mucho riesgo de tener trombos. Quítate un factor de riesgo que es terrible porque te produce disfunción endotelial. Claro, hay que dejar el hábito tabaco. Hay que dejar de fumar. Bueno, alguien se ha enojado ahí. Bueno, fumar es terrible, muchachos, no lo hagan. No, jamás. Bueno, o es el tabaco o es esto, ¿no? Así que, en general, es de las menos, entre comillas, severas de los significativos esto, ¿ya? Fumar, por lo menos, o sea, en lo que se ha visto en los estudios, te alarga tu expectativa de vida 2 a 3 años, imagínense, de quitar ese tipo de hábitos cuando tienes esas enfermedades. Por eso fumar no es bueno. Ya. De hecho, para el manejo de una hipertrigliceridemia, lo más importante es esto. La hipertrigliceridemia se podría controlar solamente con esto.
Y si fallan estas cosas, recién asocias el fibrato. En el contexto de hipercolesterolemia, no, ahí sí o sí necesitas asociar un fármaco, que generalmente es una esteroide. Ya, muy bien. Con eso creo que hemos entendido de una manera bastante dimensionada el tema de las dislipidemias, ¿no? La importancia que tiene. Como bien, la obesidad es la gran pandemia que tienes que seguir. Hay que saber entender y manejar esta cosa. Esto no te mata, pero sí hace que te den cosas que te van a matar. Y si no te van a matar, te van a dejar secuelas. Muy bien. Ahora sí. Ya hemos terminado con el tema de los lípidos, ¿no? El verdadero tema interesante de este bloque. Ya, vamos a pasar con las proteínas, que es un tema mucho más sencillo. Charalán. Bueno, voy a volver a sentarme, me he cansado. Vamos a hablar de las proteínas. ¿De qué estaban hechas las proteínas? De aminoácidos, muy bien. ¿Qué era un aminoácido? ¿Cómo está formado un aminoácido? Por dos cadenas de... Por un grupo amino y un ácido. Claro, en esencia sí, pues, ¿no? Sí. De hecho, si se acuerdan, el aminoácido tiene esta estructura, ¿no? Un átomo de carbono central. Aquí tienes un grupo amino y aquí un ácido. Por arriba un hidrógeno y abajo un grupo funcional R. El grupo R es el que le va a determinar la función al aminoácido. Ya. Las proteínas, según distintas escalas, se pueden clasificar de muchas y diversas maneras. Según su estructura, tenemos proteínas simples y complejas. Proteína simple es aquella que cuando se degrada solo produce aminoácidos. Proteína compleja es aquella que cuando se degrada te produce aminoácidos más otra cosa. Aminoácidos más lipoproteínas, más glúcidos, más lípidos, etc. Por su aspecto tridimensional, aquí tienes dos, ¿no? Las proteínas fibrilares y las proteínas globulares. ¿Se acuerdan cuáles son las fibrilares? Las que tienen forma de fibra, las lineales. ¿Quién juega ahí? El colágeno. El colágeno y todas las fibras de la matriz extracelular. Dentro de las globulares, ¿quién jugaría? Tiene una forma redondeada. ¿Qué proteína jugaría ahí? La hemoglobina. Claro, la globina, porque es globular. Y todos los derivados de la línea de la globina juegan. Por su nivel estructural, ¿se acuerdan? Sí lo han visto, esto está en el JAR. De hecho, esto viene en el código, está en el Santillana de Biología. ¿Cómo se clasifica según su nivel estructural? ¿Cuáles eran los órdenes de estructura de las proteínas? Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Cuáles eran las primarias? Una cadena lineal de aminoácidos. La secundaria, la cadena se pliega, ¿no? Y puedes tener dos órdenes. Puedes tener la famosa hoja beta, la hoja beta plegada, o la hélice alfa. La terciaria, cuando juntas los dos, ¿no? Tienes betas más alfas. Y la cuaternaria, cuando juntas dos proteínas con estructura terciaria. Son los grandes niveles estructurales que tienen las proteínas. Ya, muy bien, los aminoácidos, decíamos algo de su estructura, hablamos de su clasificación, ahorita que esté en el cisinio, no lo vamos a mencionar. Simplemente vamos a recordar que los aminoácidos se dividen según su pH, bueno, según el pH al cual se ionizan en tres, ¿no? Neutros, ácidos y básicos. A su vez, los neutros, según su grupo R, se van a dividir en alifáticos, los aromáticos, los azufrados y los hidroxilados. Fíjense que cada uno tiene una función bien particular. Esas funciones van a ser importantes para entender algunas de sus enfermedades. Cuando esto se altera, aparecen las aminoacidopatías. Enfermedades que también son genéticas, bastante interesantes de analizar, bastante infrecuentes también, pero son una manera muy interesante de entender cómo se metabolizan los aminoácidos. Ya, ¿dónde se producen aminoácidos? Hay dos grandes fuentes, ¿no? ¿Cuáles son? Una, el ribosoma, la célula, en este caso se le va a llamar aminoácido no esencial, y el otro, la dieta. Ahí es donde están los aminoácidos esenciales, ¿no? Los que tú no puedes sintetizar. Cuando juntas los dos, vas a crear una proteína. Las proteínas, ¿dónde se producían? ¿En qué órgano? En el hígado, muy bien, a nivel del red del hepatocito. Se van a producir, se van a liberar al plasma y finalmente se van a degradar. ¿Cómo se degradaban?
por medio de las proteasas. Ya. Ahora bien, recordamos que el catabolismo de los aminoácidos va a incluir tres distintas vías, ¿no? La primera vía corresponde a la transaminación. ¿Se acuerdan qué era la transaminación? El proceso por el cual se modifica el grupo amino. La desaminación, le vas a quitar el grupo amino. ¿Para qué le quitas el grupo amino? Para crear, por un lado, amino que va a pasar al ciclo de la urea, y por otro lado, el esqueleto carbonatado, que va a pasar al ciclo de Krebs. Así es como básicamente se degradan todos los aminoácidos. ¿Se acuerdan del ciclo de la urea? ¿Se acuerdan, Rupert? ¿Se acuerdan pero no se acuerdan? Es importante, ¿no? Aquí juega la vía de la ornitina y la vía de la citrulina. También enfermedades asociadas a el ciclo de la urea, ¿ya? Muy bien. Tiene también metabolismo extrahepático, ¿no? Aquí es donde juega el músculo y el tejido, el músculo básicamente. ¿Qué funciones tiene una proteína? Es estructural, te da soporte, enzimática, son hormonas, otros son señalizadores, estabilizadores y demás. Ya, muy bien. ¿Cómo se exploran las proteínas? En la parte clínica, ¿podríamos ver algo? En la orina. ¿Habría algún marcador clínico de alteración de las proteínas? En la orina. ¿Qué veríamos en la orina? Proteinores. Pero para proteínas tenemos tira reactiva, ya no es clínico. No hay nada clínico. Hay dos grandes cosas. La primera, masa muscular. Claro. La atrofia y la disminución de la masa se asocia a una disminución del compartimiento somático, ¿no? ¿Dónde teníamos eso? En las enfermedades con estados de hipermetabolismo, ¿no? Las inflamaciones crónicas, la sepsis, el paciente séptico y demás, ¿ya? ¿Cuál podría ser un segundo marcador? El edema. ¿Por qué el edema? Ya no sé. Bueno. Claro, disminuye la presión oncótica, ¿no? ¿En qué trastorno podríamos ver eso? Claro, en el Kwashiorkor, ¿no? En el Kwashiorkor, exacto. Alteración del compartimiento intravascular, ¿no? Recuerden que desde el punto de vista metabólico las proteínas pueden ser somáticas e intravasculares, ¿no? Sus dos grandes manifestaciones clínicas son eso. ¿Cómo se medía masa muscular? Un índice, ¿no? El índice que compara el diámetro del brazo, ¿no? Y el compartimiento visceral se mide a través del grado de edema que tienes. Ya, muy bien. Fuera de eso tenemos todo esto, ¿no? Cosas bastante finas, medidas que se pueden tomar en la sangre. Bueno, la primera, ¿podemos medir las proteínas? Sí, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de proteínas en sangre? Valor normal. Pueden ir, ¿no? Pregunta 26. Interprete el siguiente proteinograma. Va a haber un valor. Si no saben lo normal, no lo van a saber interpretar. Es lo normal. Siguiente semestre con más carga. 2025. Con más tiempito. Vamos a leer el base. 7 gramos. 7 gramos. De media 7. Estima entre 6 y 8, 6 y 9. ¿No? 7 gramos. Muy bien. ¿Cuánto es lo normal de albúmina? ¿Y cómo van a aplicar los criterios de Light? ¿O cómo van a sacar el índice de albúmina líquido acítico? 3. 3.5. Muy bien. 3.5. Puedes tener dos grandes alteraciones, ¿no? Hiperproteinemia e hipoproteinemia. Bueno, la hiperproteinemia, ¿en qué condición se encontraría? Aquí aparecen ciertos trastornos metabólicos, ¿no? Es que tienes a producir muchas más proteínas de lo habitual. La hipoproteinemia es más frecuente. ¿Quién juega aquí? Aquí juega el paciente cirrótico, la falla hepática crónica, juega el nefrótico, juega la malnutrición, principal causa de hipoproteinemia en el mundo mundial, y juegan los errores congénitos del metabolismo. Ya, después tenemos esto, ¿no? ¿Se acuerdan qué es esto? Sacamos sangre, lo ponemos en una placa, le ponemos 2 electrodos, corriente eléctrica, y se separan las cosas según su carga y según su peso. Y nos van a crear unas curvas. ¿Qué se llama esto? Proteína. Ya, creo que se llama el estudio.
Está bien, es un proteinograma. ¿Pero qué se llama el estudio? Electroforesis. Exacto. Esta es la famosa electroforesis de proteínas. ¿Ya? Fíjense que la electroforesis lo que hace es justamente eso, ¿no? Ponerle un campo eléctrico, cosas que sean negativas se van a este lado, cosas que sean positivas se van a este lado, y ahí te van a crear curvas. Hay 5 grandes curvas, ¿ya? La primera corresponde a la albúmina. Siempre va a ser el pico más alto. ¿Por qué? Porque es la principal proteína del plasma, ¿ya? Muy bien. Segundas curvas corresponden a las globulinas. Aquí tendrías la primera para la alfa-1 globulina, la segunda para la alfa-2 globulina, la tercera para la beta-globulina y la última para las gamma-globulinas. De ahí también salen estos nombres, ¿no? ¿Se acuerdan qué eran las gamma-globulinas? Esta es fisiología, ¿no? Son las inmunoglobulinas. Las alfas y las beta, ¿para qué servían? Son transportadores. Aquí juega la transportadora de una tiroidea, juega la transtiretina, etc. Ya. ¿Puedes tener alteraciones? Sí, lo vamos a ver en un momento. ¿Qué más? Puedes cuantificar las cosas, ¿no? Mides distintas proteínas, la nefelometría, el enzima inmunoanálisis. Aquí juega el famoso ELISA. ¿Qué tiene que medir el ELISA? ¿Cuál es el fundamento del ELISA? Define ELISA. Pregunta 25. Define ELISA. Nada, detecta anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Una proteína. Por eso en el enzima inmunoanálisis juega en esta categoría, ¿no? ¿Para qué se usaba el ELISA, se acuerdan? ¿Para qué enfermedades? ¿Para qué enfermedades? Para enfermedades virales. Porque medir el virus es bastante difícil, ¿no? No, tampoco lo puedes tener. Y para medir anticuerpos, anticuerpos contra parásitos, contra bacterias y demás. Muy bien. Detectas crioglobulinas. Esto lo vamos a ver en un momento bastante interesante. El balance nitrogenado ya casi no se usa. Aquí es donde entraría, ¿no? Medir el famoso boom. ¿Qué era el boom? No boom, ¿no? El boom. Que está en la fórmula de la osmolaridad. ¿Qué era el boom? ¿Se acuerdan de la fórmula de la osmolaridad? Pregunta 52, ¿no? Calcule la osmolaridad del siguiente paciente, ¿no? 10 estudios. El final de estos 5 va a ser así, va a ser de todo el semestre. No están repasando, hay que repasar. El boom es el nitrógeno leicosérico. Claro, el famoso NUS. Es parte del balance nitrogenado que tiene el cuerpo. Ya, y los estudios del metabolismo, no nos interesa. Vamos con el cherry del pastel, las patologías. Aminoacidopatías. ¿Esas qué van a hacer? Enfermedades de los aminoácidos. ¿Sabían que existían? No, muy bien, ahora ya saben. Sabemos que los aminoácidos también son cosas vivas, por lo tanto también pueden tener problemas. Pueden ser de dos tipos, las alteraciones del metabolismo intermediario y las alteraciones del ciclo de la urea. Dentro del metabolismo intermediario tenemos 4 grandes categorías. Primero, alteraciones de los aminoácidos ramificados. ¿Cuáles son los ramificados? ¿Recuerdan? Puedo borrar la pizarra, ¿no? Ya, muy bien. No, espera. Aquí juega la valina, la leucina, la isoleucina y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si no puedes metabolizar un aminoácido ramificado? Pues van a pasar 3 grandes cosas. La primera, ¿podrías acumular ácidos? ¿Qué creen? Si no puedes metabolizar aminoácidos. ¿Podrías acumular ácidos? Claro. Entonces, ¿qué trastorno ácido-base vas a tener? ¿De qué tipo? Metabólico respiratorio. ¿Cómo es? Metabólica, muy bien. Una acidosis metabólica. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Recordamos que la valina servía para la vía de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Qué era la gluconeogénesis? Define la gluconeogénesis.
Nada. La producción de glucosa a partir de cualquier compuesto que no sea un carbohidrato. Usas ácido graso o usas aminoácido para producir una glucosa. ¿Ya? Muy bien. Se altera la guanina, pues no tienes alteraciones de la gluconeogénesis. Ya. Y lo segundo, que es lo más característico, ¿no? Estos aminoácidos cuando se acumulan van a tender a depositarse en el plasma. Y como se depositan en el plasma, llegan al riñón. ¿Los aminoácidos se filtraban en el riñón? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No deberían. Normalmente, ¿sí o no? Sí, pues claro. Se filtran. Solo que se reabsorben en el túbulo contenedor proximal, ¿no? Y vuelven a jugar o ATP, SOBPs, etc. ¿no? Ya. Entonces, vas a tener unos aminoácidos bastante interesantes en tu orina. Y eso va a hacer que la orina cambie de color. Perdón, cambie de olor. Y cambie de aspecto. Aquí es donde aparecen los famosos olores de las orinas, ¿no? Orina en jarabe de arce, ¿se acuerdan de qué era? Ese está en el Harper. De las alteraciones de la vía de la leucina. De la aciduria por depósito de leucina. ¿Ya? ¿Qué más puedes tener? Aquí puedes tener jarabe de arce. Sí nos habla de un término que la verdad es que sí no lo conocía, ¿no? Recién lo he descubierto. La orina olor a gato. Sí, así lo describe, sí. Olor a gato. Bueno, exacto, ¿cómo huele el gato? Yo supongo que en realidad se referencia a desecho del gato. ¿Ya? Pero bueno, aquí también se acumula un metabolito que en este caso deriva del metabolismo de la leucina. ¿Ya? Y que también tiende a producir una orina de este aspecto, de este color. ¿Ya? La orina olor a pasto mojado, ¿no? Eso entiendo. Exacto, ¿cómo huele el pasto mojado? Bueno, el rocío, ¿no? Supongo que alguien que sabía mucho del rocío lo ha descrito. Eso también aparece en las alteraciones de la vía de la isoleucina. ¿Ya? Ok, vámonos con los aromáticos. Bueno, la vía de los aromáticos es muy sencilla, si nos acordamos. Bueno, quemado. Nuestro cerebro. Sí. Vaya, neuronas fundidas. Por favor, abran la ventana. Sí, sí, como ahora. Ya solo falta 5 minutos. Bueno, vía de los aminoácidos aromáticos. ¿Ya? Resulta que, ya, silencio. Para la producción de estas cosas necesitas varios puntos intermedios, intermediarios metabólicos. Todo comienza con la fenilalanina. Recuerden que la fenilalanina, por medio de una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina, ¿no? Cuando esta enzima no funciona adecuadamente, muy bien. Cuando esta enzima no funciona adecuadamente vas a tener un trastorno, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad relativamente frecuente. De hecho, está en el screening neonatal. No sé si lo han visto, pero cuando alguien nace, bueno, al menos en los grandes países, ¿no? Te agarran, el segundo pinchazo que te hacen, ¿no? El primero es aquí para la BCG y el segundo es aquí para sacarte muestra del talón. ¿Y por qué te sacamos muestra del talón? ¿Qué queremos descartar? Enfermedades. Muy enfermizas. Y que quedan enfermos, ¿no? ¿Qué enfermedades? Ya, por un lado miras, corteza suprarrenal, ¿qué más? Hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Los déficits de la 21 hidroxilasa, la 11 hidroxilasa, la 5 hidroxilasa, y demás. ¿Qué más? ¿Qué se llama eso? Nada, se les pasa porque son unos cretinos. El cretinismo, el hipotiroidismo congénito, claro. El hipotiroidismo congénito, eso te descarta. Tercera, la fenilcetonuria. Y en el caso de los grandes países, pues también la anemia hepatocítica, el rasgo talasímico y demás cosas. Bueno, aquí juega la fenilcetonuria. Ya, fíjense, ¿para qué servía la fenilalanina hidroxilasa? Para producir tirosina. ¿Y para qué servía la tirosina? ¿Se acuerdan? Ya vamos a hablar de la tirosina. Se convierte en melanina de la piel y se convierte en catecolaminas.
Por lo tanto, si no puedes producir tirosina, ¿qué alteraciones clínicas tendrías? No hay melanina, por lo tanto, palidez, ¿no? Hipopigmentación cutánea. Segunda alteración, no hay catecolaminas. Si no hay catecolaminas, no va a haber un buen desarrollo del sistema nervioso central. Eso te va a producir retraso mental y convulsiones. La fenilcetonúria se caracteriza por esas dos grandes marcas: manifestaciones cutáneas, manifestaciones neurológicas. Ya. La tirosinosis es una alteración del metabolismo de la tirosina. Fíjense que esta se convierte en ácido para-hidroxifenilpirúvico y esta finalmente en ácido homogentísico. Hay dos grandes formas de tirosinosis. La forma clásica, en la que está alterada la para-hidroxifenilpirúvico oxidasa, y vas a tener alteraciones, sobre todo renales. Aquí aparece un síndrome, ¿no? El síndrome de Fanconi. ¿Se acuerdan qué era el síndrome de Fanconi? ¿Qué es eso? Fisiología renal. Es la acidosis tubular renal de tipo 1. Una causa renal de acidosis metabólica. ¿Se acuerdan cómo se clasificaba la acidosis tubular renal? ¿Qué es eso? Bueno, eso se mide en el equilibrio ácido-base. No, hay que repasar. Está en el tejedor. Son 4 grandes familias, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Ya, el grupo 4 está asociado a la diabetes, las demás son congénitas. Y también tienes falla hepática. En la segunda forma, vas a tener una alteración de la tirosina aminotransferasa. Y esta sí suele cursar con clínica neurológica. Finalmente tienes a la alcaptonuria. Fíjense que el ácido homogentísico se convierte en ácido acético y fumarate. Y lo hace por medio de la homogentísico oxidasa. Cuando esta enzima falla, vas a acumular ácido homogentísico y eso te va a producir alcaptonuria. ¿Qué le caracteriza a la alcaptonuria? Aquí sí juega lo que decía hace un momento: orina negra, orina oscura. No es coluria. Coluria es por depósito de bilirrubina. Aquí es una orina negruzca. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Vas a depositar cosas negras porque el ácido homogentísico es negro. ¿Dónde? En la piel, hiperpigmentación, y en las articulaciones. Aquí aparece un fenómeno que es bien interesante, que también lo han leído en algún libro, ¿no? La oocronosis. La oocronosis. La pigmentación articular de color negruzco asociado a artropatía. Vas a tener dolor articular de ritmo mecánico y demás. Muy bien. De aquí la más importante es la fenilcetonúria. Esa sí o sí hay que conocer la bio. Los aminoácidos azufrados, aquí juega la homocistinuria. Se acumula la homocisteína. ¿Se acuerdan para qué servía la homocisteína? Aquí juega una vía bien interesante, la vía de la homocisteína y la vía de la metionina. Recuerden que normalmente estos van a estar intercambiando grupos metilos entre sí, ¿no? Pero sobre todo en ese sentido, en el sentido de la homocisteína hacia la metionina. ¿Y cómo es que se regenera? Pues a través de una vía metabólica donde juega el SAM y el SAF. Bueno, el chiste es que aquí juega la vitamina B6 y juega el ácido fólico. Este es el esquema que tenemos que tener claro. Eso también se aplica para las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B y por déficit de ácido fólico. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la homocistinuria? Pues que esta homocisteína no puede convertirse en cistationina por déficit de una enzima que es la beta-cistationina sintetasa, y por lo tanto vas a tener acumulación de homocisteína. La homocisteína se filtra en la orina, te va a producir cambios en el color de la misma y te va a producir cuadros neurológicos. Lo mismo, cefalea, retraso mental y demás cosas. Finalmente, por depósito de aminoácidos básicos, la histidinemia. Vamos a hablar de esta como ejemplo representativo. Aquí se va a acumular la histidina. ¿Se acuerdan para qué servía la histidina? Precursor de la histamina. Al final todo se conecta, precursor de la histamina. Bueno, cuando tienes esto alterado vas a tender a tener lesión neurológica también. Cuadros de déficit neurológico. Ya, después aparece el verdadero bicho. No son facilitos. El verdadero bicho es este, ¿no? Las alteraciones del ciclo de la urea. Bueno, aquí simplemente vamos a hablar de dos, ¿ya? La alteración de la vía de la ornidina y la vía de la carbamil fosfato. ¿Qué le caracteriza a los trastornos de la urea? Le va a caracterizar el inicio de una crisis caracterizada por cuadros neurológicos y dolor, después de una dieta hiperproteica. Es gente que consume una gran cantidad de proteínas y secundario a ello pues empiezan a tener una crisis
vincular estos fenómenos, vincular estos trastornos. Ya, estos también son cuadros hereditarios, ¿no? Que suelen presentarse, esa foto, y que suelen presentarse en este contexto. Ya, tal vez parezcan cosas bastante alejadas, ¿no? Esto sí es algo que es mucho más frecuente, las alteraciones de las proteínas plasmáticas. Como habíamos visto, las proteínas plasmáticas se estudian a través de un estudio, que es el proteinograma, ¿ya? La electroforesis. Resulta que hay tres grandes tipos de alteraciones de las proteínas. Las primeras van a ser las disproteinemias. ¿Qué creen que es una disproteinemia? Un desequilibrio, un desbalance. Vas a tener alguna alteración en una de las fracciones de la electroforesis de las proteínas. Aquí jugaba albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma. Ya. Primero, vamos a hablar de la albúmina. A la albúmina le pueden pasar tres cosas. Que aumente, que baje, o que tengas dos albúminas. ¿Eso puede pasar? Sí. Se llama bisalbuminemia. Causas para que la albúmina suba. ¿Qué creen que pueda jugar aquí? ¿Por qué podrías tener albúmina más alta de lo habitual? Quitando causas exógenas, ¿no? Gente que se inyecta cosas, fármacos y demás. Nada. ¿Cómo se mide la albúmina? Por una relación entre soluto y solvente. Si no subes soluto, ¿qué es lo que te queda? Bajar solvente. Esto aparece en la hemoconcentración. La hemoconcentración. Eso es básicamente cuando pierdes puro plasma, puro líquido. Y como pierdes puro líquido y no solutos, pues los solutos suben, aumenta su concentración. ¿Ya? Vendría a ser un aumento artificial de las cifras de albúmina. Ya, ¿por qué puede disminuir? Esto es más lógico, ¿no? Una de dos, porque tengas una menor producción. ¿Y por qué podrías producir menos? Primero, porque no comes, y como no comes no tienes con qué producir cosas. Aquí juega la malnutrición proteica. O porque la fábrica no está funcionando. ¿Cuál era la fábrica de albúmina? El hígado. Aquí juega la insuficiencia hepática crónica. Ya, la otra, que aumente su excreción. Produces toda la albúmina que normalmente necesitas, pero vas a producir más de la habitual. Vas a excretar más de la habitual. ¿Qué enfermedades jugarían aquí? ¿Quién juega? ¿Insuficiencia? ¿Arterial? No. No, renal. ¿Renal? No. El nefrótico, exacto. El síndrome nefrótico. Ya, muy bien. Pierdes proteínas con la orina. ¿Podrías perder proteínas por otro lado? Ya hemos hablado de una, ¿no? Por la vía digestiva se puede perder. Sí, ¿no? Las gastroenteropatías, proteinorreicas. ¿Qué enfermedad jugaba aquí? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de una enfermedad. Estómago con aspecto cerebriforme, causa de gastritis más hipoalbuminemia. La enfermedad del Menetrier. Aquí es donde juega el Menetrier, la gastropatía hiperplásica. Muy bien. Y las pérdidas por vía digestiva, ¿no? La malabsorción intestinal. Ya, ¿qué es la bisalbuminemia? Cuando tienes dos albúminas. Esto puede ser congénito o puede ser adquirido. ¿Por qué puede ser adquirido? Porque tienes una enfermedad autoinmune o porque tienes una enfermedad metabólica. Generalmente aparece vinculado al hipotiroidismo. Ya, vamos con los otros. La alfa 1. ¿Por qué podría estar alterada la alfa 1? Bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? O sube o baja. ¿Por qué podría estar elevada? La alfa 1, ¿para qué servía la alfa 1 globulina? Es parte de los famosos reactantes de fase aguda. ¿Y se acuerdan qué eran los reactantes de fase aguda? Son marcadores inflamatorios. Aquí juega la proteína C reactiva, juega el amiloide y demás. ¿Cuándo pueden estar elevados? Cuando tienes un síndrome inflamatorio agudo, una inflamación aguda.
¿Y por qué podrían estar disminuidos? Hay una enfermedad aquí que ya conocemos, ¿no? ¿En qué enfermedad disminuyen las alfas 1? Y producía enfisema, produce cirrosis. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Principal causa de enfisema panacina. ¿Cuál era? No estudiar. Sí podemos. Sí podemos. ¿Verdad? La alfa 1 antitripsina. Claro. Aquí juega el déficit de alfa 1 antitripsina. Muy bien, enfermedad congénita, alteraciones del cromosoma 6 y demás cosas. Ya, la alfa 2 y la beta van juntitas. ¿Cuándo van a estar elevadas? En el contexto de las inflamaciones crónicas también. Ya. Y las más interesantes son estas, las gamma. Las gamma globulinas pueden estar elevadas o disminuidas. ¿Por qué podrías elevar gamma globulinas? Inmunoglobulinas, ¿por qué podrían estar altas? ¿Por qué creen? ¿Para qué sirven las inmunoglobulinas? Para la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, ¿cuándo tendrías elevadas las inmunoglobulinas? Cuando tengas una enfermedad infecciosa. Muy bien. Otra. Fuera de lo infeccioso. ¿Quién producía inmunoglobulinas? Ahora nos vamos a esto. Células en rueda de carroza. ¿Qué? ¿Quién produce inmunoglobulinas? El linfocito B, que se convierte en plasmocito, la célula plasmática. Por lo tanto, ¿en qué otro contexto podrías tener elevación de inmunoglobulinas? En las autoinmunes, ¿no? Aquí juega el lupus. De hecho, muchas de las reacciones del lupus son inmunomediadas por anticuerpos. Si se acuerdan, el lupus es el ejemplo típico de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 2 o tipo 4? No, la tipo 4 celular. Tipo 3, por inmunocomplejos. Bueno, y finalmente los linfomas B. Claro, si tienes un linfoma donde tus linfocitos están empezando a hacer tonteras, pues es lógico que tengas una mayor cantidad de inmunoglobulinas. ¿Por qué podrías tener bajas las inmunoglobulinas? ¿Cómo es? ¿Por qué? Bueno, si podían estar altas cuando te defiendes, ¿por qué podían estar bajas cuando no te defiendes? Aquí juegan las inmunodeficiencias. ¿Pueden mencionarme alguna inmunodeficiencia de solo inmunidad humoral? El déficit de IgA, la inmunodeficiencia humoral más frecuente, ¿no? Afecta hasta el, si no me acuerdo, 0.1% de la población. La predispone a tener infecciones de vía respiratoria, digestivas y demás, ¿no? Las mixtas, ¿se acuerdan cuáles eran? El Wisko-Doldrich, el síndrome de Omenn, la hiper-IgE, ¿qué más fue? La enfermedad de Bruton, ¿no? Todos esos son también cuadros donde tienes inmunodeficiencias humorales mezcladas con celulares. Ya, ¿qué otro cuadro más podría jugar aquí? Las infecciones virales, algunas infecciones virales, porque van a cursar con una disminución en el recuento de los plasmocitos. Ya, vamos con las paraproteínas. ¿Para? ¿Qué quiere decir para? Anómalo, ¿no? Aquí vas a tener algo extra. Vas a tener una fracción o una cadena adicional a lo que deberías tener. ¿Ya? Dentro de las paraproteinemias vas a tener distintos tipos de causas. ¿Ya? La más importante va a ser la presencia de una inmunoglobulina total o parcial extra en tu sangre. ¿Se acuerdan cuáles serán las partes de una inmunoglobulina? Anatomía del anticuerpo. A ver, tienen esta morfología, ¿no? Claro. ¿Qué partes tenían? Que las divide una enzima que se llama papaína. Pero así sale.
Y eso también está listo. Esta ilustración es de primero. ¿Cuáles son sus partes? Cadena pesada y cadena ligera. Recuerden que vas a tener dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las paraproteinemias pueden ser por depósito de cadena pesada o por depósito de cadena ligera. ¿Se acuerdan cuáles eran las cadenas pesadas? No, tampoco. Hay que revisar esto. Las cadenas pesadas son la cadena gamma, la cadena alfa, la cadena mu, la cadena epsilon y la cadena delta. ¿Qué hemos creado? Los 5 tipos de anticuerpos. De hecho, si se acuerdan, los anticuerpos tienen estas letras según el tipo de cadena pesada que tienen, ¿no? Sobre todo vas a tener depósitos de IgA, de IgG y de IgA. El depósito de IgM aparece en un contexto bien específico que vamos a hablar después. Depósitos de cadenas ligeras. ¿Cuáles serán las cadenas ligeras? Aquí juega kappa y juega lambda. También aparecen enfermedades mucho más raras, el síndrome de Franklin y demás, que son cuadros que suelen tener un componente autoinmunitario asociado. Ya. Las paraproteinemias por sus mecanismos se van a dividir en 3 grandes categorías, es decir, por sus etiologías. Primero, podrías tener un linfoma. Como hemos visto, los linfomas B se encargan de la producción de anticuerpos. Entonces, si tienes un tumor de linfocitos B, vas a tener muchos anticuerpos, ¿no? Aquí van a jugar patologías que son clásicas. ¿Se acuerdan cuál es la principal causa de dolor óseo crónico más anemia normocítica normocrómica en un paciente de la tercera edad? Con fracturas patológicas. No, la osteoporosis no duele, salvo que te fractures. ¿Artritis puede ser dolor óseo? Entonces, artralgias o ostealgias. El mieloma múltiple. Ah, ¿qué era esto? La bocha. Si tengo que repasar los 6 semestres, chicos, no vamos a acabar nunca. El mieloma múltiple, ¿qué era? Una neoplasia de los plasmocitos. Recordamos que el plasmocito se va a desarrollar de manera anómala en los cuerpos vertebrales, en las vértebras. ¿Y eso qué te va a producir? Dolor crónico, dolor lumbar crónico, fracturas e hipercalcemia, ¿no? Vamos a hablar cuando lleguemos a patología hematológica. Ya, ¿qué más? El mieloma múltiple generalmente te produce una elevación de un componente, ¿no se acuerdan cuál es? Y esto sí está en el Gaito, está inclusive en el Constanzo. La proteinuria de Benz-Jones. La famosa proteína de Benz-Jones. ¿No han leído? No. Benz-Jones. La proteinuria de Benz-Jones. Es producir cadenas pesadas que se excretan con la orina. Como se excretan en la orina, ¿qué te van a producir? Lesión tubular. Te producen un nefrótico y un cuadro túbulo intersticial. De hecho, ese riñón tiene nombre, ¿no? Se llama riñón del mieloma. Es una de las causas de intersticiolopatía. Ok, eso vamos a ver cuando lleguemos al riñón. ¿Qué más juega aquí? La macroglobulinemia de Waldenström. Waldenström. ¿Han visto esto? No. Este es otro linfoma. Se llama linfoma plasmocitoide. La marca de la macroglobulinemia de Waldenström es una mayor producción de IgM. Y como tienes mucha IgM, recuerden que la IgM es la de más alto peso molecular porque tiene 5 cadenas, es pentamérica. Y eso hace que te produzca un síndrome de hiperviscosidad con mayor frecuencia, como vamos a ver en un momento. ¿Qué otra cosa más tiene el Waldenström? El Waldenström te produce infiltración de tejidos hematopoyéticos, cursa con hepatomegalia, esplenomegalia, invasión de otros tejidos y demás. Cosas que normalmente un linfoma no hace. El linfoma queda generalmente limitado a un ganglio linfático. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tendríamos a las... Nada más, ¿no? Los depósitos de otros tipos de cadenas. Las otras cadenas. Ya, ¿por qué es peligroso tener esto? Porque esto te va a producir una serie de manifestaciones clínicas. La primera, te va a producir un síndrome. El síndrome de hiperviscosidad. Esto ya lo han debido ver, ¿no? Fisiopato 1. ¿Qué era el síndrome de hiperviscosidad?
Es viscoso. ¿Pero qué es viscoso? El moco, la flema, la tos. Las dos cosas. La sangre, ¿no? La sangre. Ya, ¿por qué? Porque si se acuerdan, los eritrocitos tienen unas membranas. Cuando tienes muchos anticuerpos, estos anticuerpos se pegan al eritrocito y van a hacer que los eritrocitos se peguen entre sí. Y en vez de fluir como una columna líquida, van a comenzar a avanzar como una columna viscosa, para tener una menor velocidad. ¿Ya? Cuando esto ocurre, ¿qué vas a tener? Vas a tener alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas y alteraciones de la coagulación. ¿Qué tipo de alteraciones cardiovasculares tendrías? ¿Qué creen que es más difícil? ¿Mover una sangre líquida o mover una sangre viscosa? Viscosa, ¿no? Por lo tanto, tu corazón va a tener que trabajar más. Aumenta el trabajo cardíaco. Y si aumenta el trabajo cardíaco y tú de por sí ya tenías alguna cardiopatía de base, ¿qué te va a producir? Insuficiencia cardíaca. Tiende a la insuficiencia cardíaca. A nivel neurológico, el sistema nervioso central, una sangre hiperviscosa podría comportarse como un coágulo, como un trombo. ¿Podría enlentecer el flujo y disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos? Sí, ¿no? Por lo tanto, te va a dar una clínica similar a la isquemia. Datos de focalidad y demás cosas. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente podrías tener trastornos de la coagulación. ¿Esta sangre hiperviscosa será más fácil o menos fácil que se coagule? Más fácil, ¿no? Porque ya no solamente estás uniendo glóbulos rojos, sino que también vas a ponerte a unir plaquetas. Y cuando te pones a unir plaquetas, es mucho más probable que tiendas a desarrollar un trombo. Ya, muy bien. En general, el síndrome de hiperviscosidad se presenta así. En cada enfermedad fuera de esta tendríamos hiperviscosidad. Un trastorno hematológico. La policitenia. Claro, la eritrocitosis. Si tienes muchos glóbulos rojos, te vas a comportar de la misma manera. Y por ende vas a tener una clínica bastante similar. ¿No? Es que todo se integra, ¿no? Y al final muchas cosas tienen muchos rasgos en común. Ya, ¿qué otra manifestación clínica más tendrías? Tendrías trastornos de la, bueno, ya hemos dicho, ¿no? De la coagulación. Vas a tener trombopatías funcionales por alteración en la función de la plaqueta. ¿Ya? Y finalmente podrías tener lesión renal. Como hemos dicho, aquí aparece el riñón del mieloma y demás cosas. Y también tendrías lesión del... ¿qué más? Un poco más. Lesión del riñón, lesión de las plaquetas y síndrome de hiperviscosidad. Ya, muy bien. ¿Cómo se diagnostica esto en el laboratorio? Se diagnostica con un patrón, con una famosa banda, ¿no? Recuerden que aquí puede aparecer una banda, una línea. Se conoce como la banda M. La banda M recibe esa denominación porque acumula proteínas del mieloma, proteínas de las neoplasias plasmocitoides. Fuera de esto, ¿podrías detectarlo en algún otro lado? Sí, se puede, ¿no? Por ejemplo, la proteinuria de Ben-Jones. Eso se podría determinar al estudiar el perfil proteico de un paciente que tenga una orina con estas características. ¿Ya? ¿Y qué otras cosas más le caracterizan? Que puedes llegar a tener alteración de tus parámetros laboratoriales. Esto te puede falsear muchas cosas. Te puede falsear tiempo de protrombina, tiempo de trombotrofina parcial activado, valores de glucosa, valores de lipoproteínas y demás. Te puede dar resultados analíticos diferentes. Bien, finalmente tenemos a las crioglobulinemias. ¿Qué quiere decir crio? Doctor, ya son las 9. ¿Cómo? Ya son las 9. ¿Ya son las 9? Pasaje ya hasta 2:50. 9:2, cierto. Ya, muy bien. Entonces lo vamos a dejar ahí. Sí, bien, muy bien. Lo vamos a dejar ahí, muchachos. El día sábado continuamos con las crioglobulinemias y todo lo demás, ¿no? Respecto a la patología proteica. Muy bien. Uy, madre mía, se me salió la hora. Bueno, ya.